Bueno, buenos días. Seguimos en acciones de gracias, dándole gracias a nuestro Padre Celestial porque en esta mañana estamos nuevamente aquí alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios y venimos una vez más con una bendición grande porque vamos a seguir hablando del pan de vida, el pan de vida que es la palabra de Dios. Es la palabra que sostiene, es la palabra que liberta, es la palabra que cambia, es la palabra que nos da gozo, es la palabra que nos da contentamiento. Y algo más grande, es la palabra que nos salva y nos lleva a la vida eterna. Amén. Así que vamos a estar abriendo nuestras Biblias y vamos a estar leyendo en el libro de Éxodo 20 hasta el versículo 6. Vamos a ver qué nos dice, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y habló Dios, vamos a estar leyendo en donde dice los 10 mandamientos. Dice, y habló Dios, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. En esta mañana bella, hermosa, vamos a estar aprendiendo de la palabra de Dios, una hermosa palabra que dice cómo es Dios. Amén. Vamos a aprender de esta palabra, cómo es Dios. En muchas ocasiones las personas se preguntan, comienzan a preguntarse cómo es Dios, cómo será Dios, qué tendré que hacer, cómo ver a Dios. Amén. Pero yo quiero decirle que en esta mañana vamos a ver dos cualidades que nos enseñan cómo es Dios. Amén. De las 4 cualidades que nos enseñan cómo es Dios, en esta mañana vamos a ver 2. Amén. Para que usted vaya aprendiendo a través de la palabra que leímos, cómo es Dios. Amén. Usted en esta mañana va a ser edificado por la palabra de Dios y vamos a estar orando. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en este momento, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le bendecimos, le alabamos, le exaltamos y le seguimos dando la bienvenida. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo le seguimos dando gracias por esta hermosa mañana que nos permite traer esta hermosa palabra a los corazones que la están necesitando. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, aquí estamos bendiciendo su nombre, exaltándole y dándole las gracias por todas las personas que están siendo tocadas a través del mensaje de la palabra, a través de la oración, a través, mi Señor amado, de tu gracia, que es la que nos orienta, la que nos alienta, y su Santo Espíritu que cada día está con nosotros.
Padre, en el nombre de Jesucristo, Espíritu de Dios, sea usted tocando los corazones de las personas que nos acompañan en esta mañana, de las personas donde va a llegar esta palabra para seguir bendiciendo el nombre de nuestro Dios, para que esta palabra sea de una gran edificación, tanto para el pueblo de Dios como para las personas que aún no le conocen, pero que en esta mañana van a ser tocadas por tu palabra, en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por su palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Le bendecimos, le alabamos y le honramos. Vamos invitando al Espíritu Santo de Dios para que en esta mañana se siente con nosotros, parta el pan y nos lo enseñe. Nos lo enseñe en el nombre de Jesucristo, de acuerdo a la necesidad que hoy traemos de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dice, ¿cómo es Dios? Aquí tenemos la primera pregunta, la primera palabra, la primera respuesta. ¿Cómo es Dios? Dios es espíritu. Amén. ¿Dónde comprobamos que Dios es espíritu? Vamos a buscarlo en el libro de Juan 4:24. Vamos a mirar qué nos dice el libro de Juan de nuestro Dios. Amén. De por qué Dios es espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí está el libro de Juan. Juan 4:24. Aleluya. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Juan 4:24. Vamos a ir tranquilos para que podamos aprender bien la palabra de Dios. Bueno, dice Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo le parece? Dios es espíritu, y los que le adoramos en espíritu y en verdad es necesario que le sigamos adorando. Amén. Vamos a explicar entonces más a fondo para que usted entienda mejor todavía la bendición de saber quién es Dios. Amén. Dice, esto significa que Dios no está limitado. Esto significa que Dios no está limitado. Amén. No está limitado por un cuerpo físico como el nuestro, y que no podemos verle ni tocarle. Por lo tanto, es absurdo hacerse imágenes o representación de Dios. Es más, la Biblia prohíbe hacerse tales imágenes. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Perdón. Aleluya. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y de lo que está abajo en la tierra. Amén. Dice que nuestro Dios no está limitado para vivir en un cuerpo como nosotros estamos limitados. Y que como Él es espíritu, no podemos hacernos ningún tipo de imagen de cómo será Dios. O dibujarlo de cómo es Dios. Porque la palabra nos está enseñando, es espíritu. Y las personas que reciben a Cristo, reciben al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos enseña cómo conocer a Dios en el Espíritu. Amén. El Espíritu Santo nos enseña cómo conocer a Dios en el Espíritu. Entonces, por eso
El versículo nos dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoremos. Amén. Como Dios es espíritu, nosotros, como Dios es espíritu, nosotros necesitamos ser personas espirituales, y para ser personas espirituales necesitamos leer esta palabra y vivirla, ponerla por obra. Aquí cuando comenzamos a leer la palabra, leímos en el libro de Éxodo 20, leímos hasta el versículo 6. Esta palabra nos enseñó que recordáramos de dónde nos había sacado nuestro Dios. Y dice que nos sacó de Egipto, o sea, del mundo. Egipto es simbolismo del mundo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, estábamos allá perdidos en delitos y pecados, haciendo todo lo que nuestra mente nos decía, todo lo que nuestros ojos veían que otros hacían, y eso también queríamos nosotros hacer. Pero hoy nuestro Padre Celestial nos enseña que no nos olvidemos de dónde nos ha sacado Dios. Por lo tanto, Dios no quiere un pueblo idólatra. Dios quiere un pueblo espiritual. Antes de que el pueblo sea idólatra, tiene que aprender el pueblo a ser un pueblo espiritual, para que en el espíritu podamos tener una perfecta comunión con Dios, para que en el espíritu podamos entender la palabra de Dios y la podamos poner por obra. Porque una persona que se le olvida de dónde la sacó Dios, una persona que se le olvida lo que Dios ha hecho en su vida, quiere decir que entonces no está viviendo la palabra de Dios, no está siendo una persona espiritual. Amén. Y es importante que usted entienda quién es Dios. Cuando usted entiende cómo es Dios, entonces usted anhela ser como Él. Amén. Por eso, para que nosotros tengamos esa comunión que Dios espera de nosotros, tenemos que entender cómo es Dios, que es espíritu, para que nosotros busquemos la forma, viviendo la palabra, para ser personas espirituales y saber que es la única forma como podemos comunicarnos con Dios. ¿Por qué el mundo tiene tantos dioses? Porque no sabe cómo es Dios. Amén. El mundo tiene tantos dioses porque no sabe cómo es Dios. Entonces busca muchos dioses y trata de adorarlo a la forma de ellos, como le han enseñado los abuelos, a la forma de que ellos piensan y creen que la única forma de adorar a esos dioses es viéndolos. Porque no han entendido que el verdadero Dios es espiritual. Es una persona espiritual, es espíritu. En cambio, las personas que no lo conocen como un Dios espiritual, se hacen una imagen de yeso. A esa imagen de yeso le llaman un Dios. Como la están viendo, entonces a esas que quieren adorar. Pero Dios dice que nosotros no necesitamos verlo. Dios dice que si nosotros nos volvemos unas personas que leemos la palabra y la vivimos, nos volvemos unas personas espirituales, y así podemos adorar a Dios. Podemos estar en comunión con Él, podemos agradarle, podemos servir para ayuda de aquel que no lo conoce, así como Él quiere que lo conozcamos. Esta es la primera parte. Vamos a ver la segunda parte de cómo es Dios. Dios dice que también Dios es eterno. La primera es, Dios es espíritu. También Dios es eterno. O sea, nunca muere.
Amén. El versículo que nos conecta con la eternidad de Dios se encuentra en el libro de Isaías 40:28. Vamos a llegar a Isaías. Isaías 40:28. Vamos a ver qué nos dice. Isaías, el libro de Isaías de nuestro Dios. 40:28. Aleluya, gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor, exaltamos el nombre del Señor y aquí estamos llegando a Isaías 40. Póngase en comunión con esta palabra porque en ella entendemos que está la vida eterna. Amén. 40:28 dice el 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aleluya. Esto está muy bueno. Esta palabra está muy poderosa porque usted sabe cuánto nosotros cuando tenemos alguna dificultad nos fatigamos, nos cansamos, nos estresamos, aún nos enfermamos. ¿Por qué? Porque nos cansamos. Porque en algunas ocasiones, dependiendo cuál sea la dificultad o cuál sea el problema en el que nos encontremos, se nos olvida la palabra de Dios. Y es allí donde el Señor quiere que nosotros nos agarremos fuerte de ella para que cuando vengan las dificultades no se nos olvide que Él es el que nos sostiene. Amén. Así que hemos leído en el libro de Isaías la segunda parte que nos enseña que Dios, que como es Dios, que también Dios es eterno. Aparte de ser espíritu, Dios es eterno. Dice, no tiene principio, no tiene fin, no cambia con el paso del tiempo, ni le afana la distancia, ni el espacio. Le ha creado todas las cosas. La Biblia dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar ese entendimiento? A pesar de que es extenso, a pesar de que es infinito, nosotros podemos alcanzar hasta donde Él nos permita alcanzar. Y la única forma como podemos alcanzar y entrar en el conocimiento de Él es recibiendo a Jesucristo como el Salvador de su vida, recibiendo al Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, para que el Espíritu de Dios nos conecte con esta palabra y la podamos vivir como lo dijimos en la primera palabra. Dios es espíritu, haciéndonos personas espirituales para entender que Dios es infinito, que no tiene fin, que no hay muerte que lo detenga, que no hay enfermedad sobre Dios, que no hay problema que lo ponga pequeñito o que lo haga humillar, porque Él es el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, es celoso y no le gusta, en ningún momento le gusta que nosotros nos hagamos una imagen diciendo que es semejante a Dios,
para poder adorarla o para poder creer que hay un Dios. No es necesario, amigo. No es necesario, mi amiga. Usted que todavía no conoce de Dios, no conoce esta palabra, es importante que en su casa tenga usted una Biblia para que usted pueda entender algo que necesita la humanidad entender, que necesita Dios. La humanidad, el mundo, Colombia y el mundo entero tiene que entender que necesita a Dios. En su vida necesita a Dios. En su casa necesita a Dios. En su familia necesita a Dios. Sus hijos necesitan a Dios. Es tan importante que usted sepa cómo comunicarse con Dios y cómo es Dios. Dios no quiere que usted se haga una imagen de Él, porque la imagen se olvida. Pero cuando usted recibe el toque de Dios, cuando usted recibe la palabra de Dios, que es la esencia que la va a comunicar con Dios, porque la va a vivir, ¿cómo va a vivir esta palabra? Por lo menos el Señor dice en ella, en Éxodo 20 hasta el 6, que lo leímos, dice que no debemos hacernos imagen de nada, ni de Dios, ni de nada, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está debajo de la tierra. Especialmente no podemos hacer una imagen de Dios. Como no podemos hacer esa imagen de Dios, tenemos que ser entendidos como es Dios. Dios tiene un entendimiento infinito. A Dios no se le acaba el entendimiento. Dios no lo turban los problemas para decir que no, que cuando Dios tuvo aquel problema, cuando Dios iba a acabar la tierra que mandó a Noé a hacer el arca, no podemos decir, no, Dios dejó de ser un Dios entendido porque tuvo ese problema. O Dios deja de ser entendido cuando alguien no quiere saber de Él. De ninguna manera. Al contrario, cuando alguien no quiere saber de Dios es cuando Dios es más entendido, porque la misericordia se extiende aún más, que hace lo posible para que aquella persona que no lo quiere conocer, que no quiere saber nada de Él, lo conozca y aprenda que es un Dios muy sabio, es un Dios muy maravilloso, es un Dios muy especial, es un Dios que cambia y transforma al ser humano. Esa es la esencia de nuestro Dios, el cambiar, el transformar el corazón del ser humano. Entonces, ¿qué podemos aprender? En esta mañana estamos aprendiendo que Dios también, aparte de ser espíritu, es eterno. Amén. Dice que no tiene principio, no tiene fin, nunca se acaba. No es como nosotros, que nosotros cumplimos un cierto tiempo aquí en la tierra, cumplimos un cierto tiempo aquí en la tierra, y cuando ya lo cumplimos, ya partimos de ella, se nos acaba el tiempo. También tenemos un tiempo de que somos jóvenes, pero llega el tiempo de que se acaba también la juventud. Amén. Para Dios no. Dios es joven siempre. Dios siempre está joven. A Dios no se le acaba el tiempo para nada. Dios siempre está allí igualito. Amén. ¿Por qué? Porque no está sujeto a un cuerpo natural como el de nosotros. Si estuviera sujeto a un cuerpo natural, entonces envejeciera Dios, pero no envejece. Nuestro Dios no envejece. Nuestro Dios permanece joven, permanece lúcido siempre, permanece siendo un Dios entendido, rico en entendimiento, rico en sabiduría, y eso es lo que Él quiere que nosotros alcancemos escudriñando las Escrituras. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, tenemos una partecita, y a veces para nosotros se vuelve inmensa, porque cada vez
que crece en nosotros la sabiduría de Dios, va creciendo una riqueza espiritual, una riqueza que no nos deja desfallecer, una riqueza que no nos deja enaltecernos, una riqueza que no nos deja apartarnos de Dios. Amén. Esta riqueza se guarda aquí en el corazón, se guarda aquí en nuestra mente y se manifiesta al mundo cuando comenzamos a dar un excelente testimonio de que nuestro Dios está en nuestro corazón. Es importante de que sepas que Dios es eterno, que Dios no se acaba, que los problemas no acaban a Dios. Amén. Por lo menos aquí en Colombia estaba gobernando un presidente, ahorita va a comenzar el gobierno de otro. Bueno, se puede decir que acabó el gobierno del que estaba, pero el gobierno de Dios nunca se acaba. Dios tiene el gobierno desde antes de la fundación del mundo hasta ahora que ya el mundo está fundado por la mano de Dios. Amén. Entonces, cuando usted entiende quién creó todas estas cosas, todo el mundo, nuestras vidas, quién hizo todo lo que existe, lo hermoso que existe, entonces usted, cuando usted entiende cómo es Dios, entonces usted quiere parecerse a Dios, porque es la única persona que no tiene fin, es la única persona que no envejece, es la única persona que no se le acaba la sabiduría. El gobierno de Dios no se acaba nunca. Amén. Por lo menos muchos han intentado acabar el gobierno de Dios, matando a los evangélicos, quemando la palabra de Dios. Han hecho muchas cosas, pero el gobierno de Dios se mantiene allí. La palabra de Dios sigue y la sabiduría de Dios cada día permanece en él. Así que en esta mañana hermosa quería que habláramos de estas cosas maravillosas para que usted le pida a Dios, si usted no le conoce todavía, le pida a Dios para que el Espíritu de Dios a través de esta palabra lo ayude a recibirle, le ayude a buscarlo, le ayude a conocerle. Amén. Así que esta palabra nos ha enseñado algo muy importante, y es que debemos ser semejante a Dios, hombres, mujeres espirituales, para mantener una excelente comunión con Dios y para transmitirla al mundo que la necesita, a las personas que necesitan tener esa comunión con Dios, a las personas que están perdidos en diferentes tipos de problemas, pero que con la ayuda de Dios, para Dios, los problemas no son problemas, no son cosas que no se puedan resolver. Para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué para Dios no hay nada imposible? Porque Él es el creador de la tierra y de la humanidad. Si uno de nosotros nos enfermamos, el que sabe dónde está la enfermedad es Dios, porque Él nos creó. Amén. Es como la persona que hace una moto, que hace un carro. Cuando el carro se daña, esa persona, al escuchar cuando el carro va andando, inmediatamente sabe que algo le está fallando a ese carro o a esa moto, porque la creó. Y dice, no, esto le está fallando esto y vamos a hacérselo. E inmediatamente, porque no le es difícil. Así es nuestro Dios. Cuando nosotros nos enfermamos, cuando tenemos un problema y acudimos a Él, los problemas son resueltos y las sanidades vienen, porque Él es nuestro creador. No importa qué enfermedad tenga, no hay nada imposible para Dios, a menos que Él haya decidido que ese día o hasta ese día viviremos o hasta ese día nos quiere en la tierra. Cuando Él toma esa decisión, también nosotros no podemos hacer nada, porque nosotros somos pertenencia de Dios. Amén. Así que en esta mañana hermosa, esta palabra bella está muy linda, pero algo más importante es
que necesitamos que en esta mañana usted reciba a Jesucristo como el Salvador de su vida, para que usted pueda comenzar a caminar con el Creador de la vida, con el Creador suyo. Amén. Para que ya no esté más tiempo solo o vacío, sino que el Espíritu de Dios lo guíe, lo fortalezca, lo sustente y lo ayude a que todas las experiencias que quiere tener en la vida sean de bendición para su vida, para su hogar, para su familia. ¿Por qué? Porque está caminando acompañado de la persona más entendida del mundo, del sabio más grande del mundo. Amén. Así que le damos las gracias al Señor por esta oportunidad tan bella, por este momento tan especial que el Señor nos ha regalado para comenzar y entender cómo es Dios. La próxima vamos a ver 2 puntos que necesitamos conocer, 2 puntos que también son atributos de cómo es Dios. Amén. Así que no se olvide que le ha hablado la pastora Marelvis y que vamos hacia adelante en el nombre de Jesucristo, con la ayuda del sabio más grande del mundo, y vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Y si usted no ha recibido a Cristo como el Salvador de su vida, si no tiene una Biblia en casa, compre la Biblia, compre una Biblia, porque es el libro más importante del mundo entero. Amén. Y cierre sus ojitos y repita conmigo esta palabra, esta oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, le damos primeramente gracias por esta palabra que me ha regalado. Y en el nombre poderoso de Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Borre mi nombre del libro de la muerte, escríbalo en el libro de la vida. Borre también todos mis pecados y todas mis rebeliones y límpieme con el poder de su sangre. Y en esta mañana abro mi corazón para que el Espíritu de Dios venga a morar en mi vida y que sea su Santo Espíritu glorificándose de una manera especial, sobrenatural en mi vida, y que yo haga lo que usted quiere que yo haga y que en mi vida se haga su voluntad. Que se forme, Señor, un arrepentimiento verdadero, genuino, para poder seguirte, para ser tu hija, para ser tu hijo, y pueda ser, mi Señor amado, una persona bendecida por la mano de nuestro Dios. Padre, le damos las gracias, las muchas gracias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, le damos las gracias a nuestro Dios, porque nuestro Dios reina, sustenta nuestras vidas, porque para Él no hay nada imposible. Así que en esta mañana sean todos los hermanos y amigos que nos escuchan, que nos están viendo, bendecidos y que tengan un excelente día. Nos seguimos viendo por este mismo medio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hasta mañana.